por mí, le pongo la palabra con todo aprecio al congresista Isaías Pineda, por favor. Presidente, gracias. Respecto al proyecto de reforma para poder asignar el presupuesto a lo que es o modificar el artículo 145 de la Constitución Política del Perú, el cual asigna un 4% del presupuesto nacional. Si bien es cierto, el Poder Judicial cuenta con autonomía funcional, que garantiza su independencia, dicha autonomía no se ve reflejada en el aspecto presupuestal, puesto que cada año debe sustentar y justificar ante el Poder Legislativo su presupuesto mediante proyecto de ley. Además, también esto debe contemplar una verdadera reforma del Poder Judicial en el sistema penitenciario, así en la parte estructural y así mismo también en la reinserción a la sociedad de los mismos. El predictamen contempla asignar un porcentaje del presupuesto fijo nacional para Poder Judicial que consiste en un 4%. Al respecto, todos deseamos y merecemos contar con un sistema de justicia de calidad y con recursos públicos que sigan las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. Sin embargo, también resulta necesario contar con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. Dada la coyuntura y la actual situación de emergencia sanitaria de la crisis económica que atraviesa el país, el predictamen señala que a la fecha la elaboración no se contó con una respuesta por parte del oficio cursado al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la consulta de su opinión institucional sobre la propuesta legislativa. En ese sentido, es pertinente, señor presidente, hacer el reiterativo a citar a la ministra por intermedio de su presidencia a efectos de que pueda darnos alcances sobre la viabilidad respecto al presupuesto de la propuesta. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Isaías Pineda, por su valiosa intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez Chuquilín, por el tiempo que considere menester. Adelante, con todo afecto, por favor, congresista Vázquez. Congresista Vázquez, por favor. Congresista Mirta Vázquez, tiene el uso de la palabra, por favor. Doctor, ¿se encuentra presente o ha tenido problemas de sistema de plataforma digital? Señor presidente, no la veo registrada la congresista Vázquez. Pero está registrada, ha pedido el uso de la palabra. Debe tener algún problema. Un momentito lo voy a llamar por teléfono. Un segundo, por favor. Sí, a ver, un minutito para continuar con la sesión. No, nadie se mueva, por favor. Estamos en la parte final ya de la sesión. Parece que tiene problemas de conexión. ¿Algún congresista más antes de darle la palabra a la congresista Vázquez? Congresista Ramos Apana, encantado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Contento por esta jornada amplio y fructífero.
Personalmente, señor presidente, me parece una buena intención este predictamen o este. Sin embargo, la Constitución no es un reglamento, sino un cuerpo normativo general. Y si es que se pretende otorgar una cifra fija, luego todos los sectores y poderes pedirán lo mismo por la importancia de cada uno. Y es así que el punto 4 de la agenda, ¿verdad?, sobre lo mismo, pero dirigido a educación, entonces luego dirán que salud también, transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos son importantes conforme a las circunstancias. Para eso está el Poder Ejecutivo, que debe tener la capacidad de gobierno. No puede la Constitución tomar las decisiones de gobierno, solo darle el camino para hacerlo. De alguna manera, señor presidente, es una observación, una opinión. Gracias. Tiene el uso de la palabra, con todo aprecio, la congresista Paredes Izaguirre. Adelante, por favor, congresista Paredes, con afecto. Sí, claro que sí, señor presidente. Y Yo ahora sí, no quería dejar de aportar que realmente si hemos hablado de que todos los sistemas han fracasado en nuestro país, también teníamos que pensar en el sistema de justicia, ¿no? Donde se deciden la libertad de todos los seres humanos, realmente necesitan mucho apoyo. Es necesario que estén modernizados. Ahora la pandemia los ha encontrado pues totalmente desarmados, y es que necesitan tecnológicamente tener todos los avances. Es muy cierto. Todo lo que pasan, alquilan hoteles y esto no puede continuar porque eso afecta a los mismos litigantes. De igual forma, las capacitaciones de los jueces serían muy importante que se trate, porque eso permitiría tener mucha más eficiencia y tener jueces totalmente comprometidos. Gracias, señor presidente. congresista Paredes, muchas gracias. La congresista Mirta Vázquez, con todo aprecio. Ahora sí está con nosotros. Sí, muchas Adelante. gracias, señor presidente. Me había desconectado. Efectivamente, para opinar sobre este dictamen de ley que me parece importante en términos de que se vaya mirando cuáles son los mecanismos para mejorar la calidad de la justicia que tenemos en el país. Pero yo lamento decir que en este dictamen todavía tenemos, yo creo que varios vacíos que merecería un mayor debate, porque sin duda el problema de la administración de justicia no pasa por los temas presupuestales, simplemente, no pasa por los problemas presupuestales. Hemos intentado varias reformas del sistema de justicia y no se ha logrado el objetivo. Y creo que en medio de esto, incrementarles un presupuesto no parecería que es lo más saludable, cuando primero lo que hay que discutir son problemas de fondo. En este momento tenemos un poder judicial además altamente cuestionado, deslegitimado. Hemos tenido justamente el caso de los cuellos blancos, de los hermanitos, que nos demuestran que justamente el poder judicial está en manos de gente no idónea, cuestionada, moral, éticamente, y son a ellos a quien se les entregaría el manejo de los presupuestos. Entonces, es bien delicado realmente proponer ahora mismo justamente una reforma constitucional incrementando o poniendo justamente un presupuesto fijo. Esto además por técnica legislativa que ya hemos venido discutiendo cuando se discutía el derecho a la salud, justamente si se debe o no colocar un porcentaje en la Constitución, y ahí hay un debate todavía duro, si es que técnicamente procede o no colocar un presupuesto fijo. Ahora, fíjense, colocar un presupuesto fijo, permanente, en realidad yo creo que no es lo más pertinente, teniendo en cuenta que efectivamente ahora el Poder Judicial puede necesitar
un mayor presupuesto para arreglar todo el problema de sobrecarga, de todo este tema histórico que tiene, pero no siempre va a necesitar el mismo presupuesto. Los presupuestos son fluctuantes y responden también a una serie de contextos, ¿no? Entonces, no me parece tampoco que se deba fijar esto constitucionalmente y de manera permanente. Por otro lado, hay un problema, creo que más complejo. Asignarle un presupuesto a una sola institución del sistema de justicia no es lo más adecuado. El sistema de justicia está compuesto por una serie de instituciones. Está el Ministerio Público, está la Junta Nacional de Justicia ahora, y todos necesitan presupuesto para responder a la demanda de alguna manera, mejorar la justicia, el acceso a la misma, que sea la más adecuada. En realidad solamente asignarle un presupuesto al Poder Judicial no va a solucionar el problema si se descuida otras instituciones que son parte de este sistema de justicia. No se va a solucionar. Entonces, yo creo que en este momento no podemos aprobar una reforma de esta naturaleza, sería irresponsable. Hay que además opiniones más que a los interesados. Hemos escuchado pues a los interesados, han venido los jueces, etcétera, han sustentado que sí quieren el presupuesto, pero obviamente esto pasa porque hagamos un análisis con gente que ha estudiado justamente la necesidad de la reforma de justicia, cuáles son los problemas, los cuellos de botella, y les aseguro que ellos nos dirán que no pasa solamente por el problema presupuestal, de ninguna manera. Aquí hay cosas de fondo que hay que asumir, que hay que reformar antes de asignarles un mayor monto y un monto permanente, además presupuestario, que yo presumo que hasta podría agravar el problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Mirta Vázquez, por su intervención. ¿Hay algún señor parlamentario que quiera hacer uso de la palabra para finalizar el debate? Muy bien. Hay que tener en cuenta... Señor presidente, sí, solamente Carolina, para terminar. Adelante, Sí. Por favor, encantado. Sí. Solamente muy breve. He escuchado a mis colegas que hablan sobre los grandes sueldos de los magistrados supremos y de que aparecen en conversaciones de los hermanitos. Quiero reivindicar a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz letrado, a los jueces superiores que no están involucrados en estos temas y que tienen un trabajo sacrificado, y que yo he sido testigo de eso a lo largo de muchos años. No se debe asumir esto de manera generalizar. No es así. El Poder Judicial tiene grandes profesionales que necesitan de los recursos para poder luchar contra la corrupción y hacer justicia. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Lizárraga. Además, creo que tengo entendido que este presupuesto del 4% del presupuesto general de la República que pide el Poder Judicial no es para sueldos. Ya lo han explicado el presidente de la Corte Suprema, el Poder Judicial, los asesores, los jueces supremos. No es para sueldo, no es para, digamos, honorarios de los jueces supremos, superiores o de primera instancia. Es básicamente para un tema de infraestructura, de logística, ¿no? Es lo que hemos estado escuchando. Congresista, primero congresista Espinosa y luego congresista Columbus, que es por segunda vez que viene a intervenir, no tengo ningún problema. Congresista Renan Espinosa, con todo aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, es cierto, hemos escuchado las explicaciones que han dado los funcionarios del Poder Judicial, los magistrados, pero déjeme decirle que mantenemos nuestra duda porque compartimos plenamente la carencia en todo extremo de infraestructura, equipamiento, tecnología y todo en general que le hace falta a muchas instituciones públicas, a otras instituciones como el Poder Judicial, sin duda alguna, y qué duda cabe, presidente, que los recursos siempre terminan siendo exiguos para modernizar permanentemente, más aún cuando hay compromisos internacionales y hay políticas públicas
de gobierno electrónico y de modernización, pero lo cierto también es que hay necesidades en otros sectores, sobre todo en los sectores productivos. Y hemos estado hablando de la educación y nos parece bastante acertado. Educación, salud, investigación, temas importantes que no es que le reste la importancia al tema de justicia, sin duda alguna, pero son los motores que tal vez nos puede llevar a tener una sociedad mejor. Invertir mejor en educación será para tener mejores ciudadanos, será para tener mejores hombres y mujeres, mejores esposos, mejores esposas. En general, la sociedad mejoraría, donde tal vez ahí la justicia ya no tendría tanto trabajo para de dilucidar tantos conflictos que tenemos los ciudadanos. A mayor educación, menos problemas. Tal vez la justicia tiene que enfocarse no solamente en ese aspecto de infraestructura y demás, sino justamente en los motivos que causan y cargan y sobrecargan los grandes problemas y las desavenencias de todo orden, desde el tema familiar, alimentario, sexual, de violencia y de delincuencia, estafa. Acabamos de aprobar un dictamen que prohibimos la postulación de ciudadanos con sentencias. Eso es también parte de una responsabilidad de nuestra sociedad y nuestra poca educación. Y vamos a insistir en el tema de la nulidad de esta valla o la modificación de esta valla de 4 años que no compartimos, porque como usted verá, hay pues delitos menores que no tiene otra razón más que la falta de instrucción en nuestra sociedad. Y lo repito constantemente porque tal vez sea eso el punto más importante que debemos tratar. Mantenemos nuestra duda y nuestra reserva que debamos estar destinando recursos en estos momentos tan complicados, más aún cuando estamos saliendo o estamos en el proceso de una crisis económica tan fuerte, y estoy seguro que esto va a demorar un buen tiempo. Así que yo pediría un poco más de meditación y reflexión en este extremo para que lo que consigamos sea algo bueno, pero que sea coherente con los recursos que nuestro país tiene y que va a necesitar hacia adelante también, ¿no? Hasta ahí me quedo, presidente, y sosteniendo estos reparos que tenemos. Y no es que estemos en contra de la modernización del Poder Judicial, sino es que estamos a favor de ordenar mejor los recursos que tenemos y sobre todo que vamos a tener si es que vamos a lograr tener una buena cantidad de recursos después de esta pandemia, pero prioricemos en algo mucho más transversal y sustancial y profundo que es la educación. Muchas gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias, congresista Espinosa. Para finalizar, el congresista Dítel Columbus. Dítel Columbus, por favor, adelante. Gracias, presidente. Presidente, a ver, nadie está en contra de que hayan mejoras para el poder judicial, pero como bien ha señalado el congresista Espinosa, todos los temas que tenemos que abordar ahora son urgentes, pero dentro de esas urgencias hay prioridades, ¿no? Y yo me quiero destacar dos temas del dictamen, ¿sí? En el análisis costo-beneficio se señala, por ejemplo, que un beneficio que busque este 4% es mejorar las capacidades mobiliarias e inmobiliarias del Poder Judicial, ¿no? Debo entender, pues, escritorios, edificios y demás, ¿no? Ok. Y en ese punto, presidente, yo quisiera poner en conocimiento de usted, ¿no? Y de quienes nos están viendo ahorita. Si estamos preocupándonos por infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial, yo le quiero dar unas cifras que no están reflejadas en el dictamen, ¿no? 27.400 colegios públicos declarados en situación ruinosa, inhabitables por PRONIET y el Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres. 27.400 colegios públicos. 12.400, 12.600 colegios públicos que no tienen acceso a agua y desagüe. Así están yendo a estudiar, bueno, o iban a estudiar, y Dios mediante pronto regresarán a estudiar los estudiantes de colegios públicos. 10.000 colegios públicos que no tienen cercos perimétricos y que exponen a los menores que van a colegios públicos a que un delincuente o un degenerado entre y les desgracie la vida, ¿no? Entonces, quizás
el señor presidente del Poder Judicial tiene sus razones, ¿no?, de defender lo que él cree justo, pero en el Congreso tenemos que defender, además, lo que es justo, lo correcto y lo prioritario, ¿no? Así como hay magistrados que bien se ha señalado, pues, cargan expedientes y demás, ¿no? Hay millones de escolares que se sientan en ladrillos, no tienen carpetas, el techo les va a caer encima, sus padres los mandan a estudiar con el temor de no saber si es que van a poder regresar a casa, si es que el colegio se termina colapsando sobre ellos. Eso es la parte de beneficios que usted señalaba en el análisis costo-beneficio, presidente. Pero en la parte de costos... No. Sí, él me dijo nada. Presidente, estaba hablando y creo que su micrófono está prendido. Ahora su micrófono está apagado, presidente. Por favor, adelante, disculpe, mi secretaria técnica me está dando un dato final, pero adelante, por favor, disculpe, adelante. Gracias, presidente. Y en la parte de costos, que es la parte que menos clara me queda del dictamen, dice: costo para el Poder Judicial, el presente proyecto de ley no genera costo alguno. Obviamente se le van a dar más plata, ¿no? Pero para el Poder Ejecutivo dice que no va a haber mayor costo. Y creo que acá hay un error en cómo se está enfocando y cómo se ha venido enfocando históricamente el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley, más aún si es en una reforma constitucional. Obviamente que esto sí tiene un costo para el Estado, porque si es que se va a aprobar una reforma constitucional, reitero, que no debería hacerse así, de asignarle 4% al Poder Judicial, se va a tener que disminuir la distribución de presupuestos de otras áreas para poder asignárselas al Poder Judicial. Eso podría implicar que en esta reorientación podría afectarse el sector salud, el sector educación, el sector agricultura, el sector etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un mayor gasto, presidente, que le va a demandar al Tesoro Público. Y entendido el gasto, no solamente en cuanto a que más plata, porque el presupuesto tiene una estructura lógica ya preestablecida normativamente, sino que el mayor costo tiene que entenderse de que para darle ese dinero que hoy no tiene el Poder Judicial, se le tiene que quitar a alguien el dinero para poder asignárselo, ¿no? Porque no es que el presupuesto público sea, pues, el costal de Santa Claus de donde infinitamente salen regalos. Entonces, señor presidente, creo que en la parte del dictamen, en el análisis costo-beneficio, cuando se habla de los sujetos y las implicancias, también debería mejorarse la reacción para que se entienda cuál es el costo-beneficio de esto. Y finalmente, señor presidente, reitero de que se debería, si es que la presidencia va a insistir con este dictamen, deberían replantearlo sustentando también numéricamente cuánto implica esto y cuál va a ser la afectación a las otras dependencias o pliegos presupuestales de los cuales se va a tener que quitar dinero para dárselo al Poder Judicial. Y eso, señor presidente, creo que en el Congreso difícilmente vamos a poder hacer ese cálculo porque esa data la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Y vuelvo a lo primero que dije, tenemos que citar a la ministra de Economía y Finanzas para que nos explique si es que esto es viable o no es viable respecto al pedido del Poder Judicial. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Ditel Columbus. La idea es avanzar con la reforma. Vamos evidentemente a formular un cuarto intermedio para afinar algunas cosas. Lo estamos escuchando a usted, algunos especialistas, digamos, que han opinado el día de hoy, congresistas de la República. Queremos tener un texto consensuado, esa es la idea, pero definitivamente solucionar los grandes problemas del país, no solamente del Poder Judicial, sino del sector de educación. Hoy día el congresista Valdés hizo uso de la palabra exponiendo un tema que es gravital, que es el tema de la educación, y el tema de salud también, ¿no? En el tema del Producto Bruto Interno. Las cifras se pueden morigerar, se pueden mejorar, se pueden adecuar, pero evidentemente hay que priorizar estos proyectos de ley que son, la verdad, que trascendentales. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra, mis queridos amigos, para cerrar la sesión de una vez? Muy bien, entonces vamos a pasar un cuarto intermedio. Sí, cómo no, está Valdés, encantadísimo. Voy a rogar pueda acelerar el predictamen del proyecto que he sustentado, toda vez que, como es reforma constitucional, va a requerir de 2 legislaturas. Estamos próximos a culminar la legislatura.
Sí, vamos a priorizar el predictamen y lo vamos a tener en los próximos días, pierda cuidado. Tanto el suyo, vamos a mejorar el del Poder Judicial y el sector salud también que ha quedado pendiente. Son 3 proyectos de alguna manera destinarles o Producto Bruto Interno o Presupuesto General de la República, tanto el sector salud, el sector educación, como usted bien lo ha dicho, y el Poder Judicial, el sector justicia. Entonces, creo yo que esto es gravitante, creo que los congresistas de la República, más allá de algunos detalles técnicos, deberíamos afinar y llegar a un consenso para aprobar estas reformas constitucionales y constitucionales en este caso. Así que no se preocupe, congresista Valdés, vamos a afinar el predictamen, a ponernos a trabajar desde hoy mismo para tenerlo en los próximos días, pierda cuidado. No, por favor. Les agradezco mucho, ha sido una jornada histórica, emblemática, productiva, se han aprobado 2 predictámenes, que ahora son dictámenes de reforma constitucional, uno de ellos importantísimo, como es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el otro son los impedimentos, que, bueno, tendrán que ser ratificados seguramente en el Pleno del Congreso de la República, y creo que la Comisión de Constitución está cumpliendo con la riesa los objetivos que se ha trazado en apenas 2 meses. Tenemos 2 meses recién de trabajo de la Comisión de Constitución y centenares de horas de trabajo, tanto dentro de las sesiones como del equipo técnico. Así que yo les agradezco por ese esfuerzo de todos ustedes, de todos nosotros, y creo que hemos amalgamado un gran equipo en la Comisión de Constitución. Secretaria técnica, por favor, registre el voto de los señores congresistas en el sentido de no hay en estos momentos otro asunto que tratar, y siendo exactamente las 5:37 de la tarde, se somete al voto la dispensa de trámite, lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Doctora Patricia Durán, secretaria técnica, por favor, sírvase a registrar la votación de los señores congresistas con la misma asistencia. Señor congresista Aliaga Pajares. A favor. Gracias. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí. Congresista Chejade Moya. A favor, a favor. Congresista Columbus Murata. Perdón, secretaria, ¿qué es lo que estamos votando? La exoneración de la lectura y aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos tomados el día de hoy. Gracias. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Espinosa Rosales. A favor. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista González. Congresista Gupioc Ríos. González Cruz, a favor. Gracias, congresista González. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Lazo. Congresista Lizárraga Putón. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor, señorita. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesía Ramírez. A favor. Gracias. Congresista Omonte Durant. Congresista Omonte. Congresista Paredes Eizaguirre. A favor. Gracias. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Tapaná. A favor, ¿no? Congresista Ramos. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Salinas. Congresista Valdés Farías. A favor. Gracias. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Trujillo Segarra.
A favor. Gracias. Señor presidente, han votado 18 señores congresistas, todos a favor. Sí, Por unanimidad se ha aprobado. Señorita secretaria, Almería, a favor. Listo, señora Almería, ya lo tengo registrado. Serían 19 señores congresistas. Señor presidente, han votado a favor. Gracias, congresista Gupio. Señor presidente, han votado entonces 20 señores congresistas, todos a favor. Se ha aprobado por unanimidad la dispensa, la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Muchísimas gracias, secretaria técnica, doctora Urán. Yo quiero agradecerles a todos en el alma por esta excepcional sesión del día de hoy, en la que se han podido aprobar proyectos de reforma constitucional emblemáticos, históricos, y instruyo a la secretaria técnica para poder tomar la firma de los señores congresistas de la República, y exhorto a los congresistas de la República que han votado a favor en estos dictámenes, poder acelerar también las firmas digitales de estos dictámenes favorables, digamos, ¿no? Para que se tome en consideración los proyectos o los dictámenes de reforma constitucional que pasarán al Pleno. Así que, si queremos celeridad, yo exhortaría a que, por favor, haya también celeridad en la firma de estos documentos cuando la secretaria técnica pase a llamarlos para que se suscriban los dictámenes. Así que, muchísimas gracias. Ha sido una jornada, otra vez, maratónica. Sí, congresista Omonte, creo que usted también para que... A favor. Por favor, muchas gracias. Correcto, correcto. Se consigna, congresista Omonte, para el acuerdo, la exoneración de los acuerdos adoptados. No se preocupe. Doctora Urán, por favor, consigne a la congresista Omonte. Bueno, les decía, señores congresistas, que va a depender de ustedes de la firma, la brevedad y la rapidez de las firmas digitales cuando la secretaria técnica pase a llamarlos para la suscripción de los respectivos dictámenes. Así que ya depende de todos nosotros la agilidad de los mismos. Así que muchísimo, muy satisfecho el día de hoy. Ha sido una respuesta positiva para la opinión pública, para el país, para la imagen del Congreso de la República, y yo creo que se marcará un día histórico también esta semana, como fecha, la actual, la del 3 de junio, para la reforma institucional, constitucional, la reforma política y electoral, y sobre todo darle una respuesta al país de cambio, de reestructuración, de reforma, que el país estaba necesitando para mejorar las instituciones democráticas del país, en especial el día de hoy del Congreso de la República. Así que, siendo exactamente las 5 horas con 43 minutos, 17 horas con 43 minutos de la tarde, y después de 7 horas de arduo trabajo, damos por levantada la sesión del día de hoy, la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución del 30 de junio, con aspectos muy positivos, muy fructíferos para el bien del país, de la nación y sobre todo de la imagen del Congreso de la República. Así que tengan ustedes buenas tardes, nos veremos mañana a las 3, mañana nos vemos a las 3 de la tarde en sesión extraordinaria. Bien, 5:45 de la tarde ha terminado entonces la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Omar Chejade Moya. Extensa la jornada y ha terminado con 2 puntos importantes. Se aprobó el predictamen para la eliminación de la inmunidad parlamentaria y queda además su debate para el próximo pleno. Y además, con 22 votos, 17 a favor, 3 en abstención y 2 en contra, quedó finalmente aprobada la ley que incorpora el artículo 34A sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular por delito doloso superior a 4 años y además por sentencia condenatoria en primera instancia. Es el resultado de los puntos más importantes que se han abordado en esta agenda a lo largo de estas 7 horas en la Comisión de Constitución y Reglamento. Se ha podido escuchar las diversas posturas y opiniones de los integrantes de esta importante comisión. Nosotros de inmediato vamos a ir